Yo tenía 17 años y él 19. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático, vivaz, pero no guapo. Era meridional, muy meridional. En realidad había venido para conocer a mi prima Patricia de Conot. Yo me sentía muy a gusto con él. Y me prefirió a mí. Fue en el último baile de palacio cuando me dijo: espero que no me olvides. Y yo le contesté con mucha dignidad: no es fácil olvidar la visita de un rey. Luego me preguntó si coleccionaba postales. En aquel entonces todas las jovencitas tenían una colección de tarjetas postales. Me dijo que cada semana me mandaría una. Durante 8 meses me envió una postal por semana. En los primeros meses de 1905, el rey Alfonso XIII inició un especial recorrido por las cortes europeas. El monarca, a punto de cumplir los 19 años, debía elegir esposa. En España se seguían con auténtico interés las crónicas e informaciones de los viajes europeos del rey. Todos deseaban conocer a las posibles candidatas, saber quién y cómo sería la princesa elegida por Alfonso XIII, al que los españoles querían y deseaban su felicidad. La prensa, sensible a las inquietudes del pueblo, se ocupó de informar ampliamente de la estancia del monarca en las distintas ciudades europeas. El ABC se destaca en el empeño de ofrecer información a sus lectores y envía a un joven, José Martínez Ruiz, un entonces desconocido azorín, a Londres para cubrir el viaje del rey de España. La curiosidad de los españoles aumenta y el ABC promueve una especie de encuesta donde se pide la opinión de los lectores para saber quién era de las princesas casaderas la que consideraban más apropiada para ser reina de España. Las fotos de las 8 candidatas son examinadas con interés por los lectores. El resultado fue muy elocuente. Una de las princesas era claramente la ganadora. Por una diferencia de casi 5.000 votos, Victoria Eugenia de Battenberg fue la elegida por los lectores. Sin saberlo, con su voto, los españoles iban a coincidir con la decisión tomada por su rey. Alfonso XIII se había enamorado de Victoria Eugenia. La belleza rubia de la princesa inglesa les había conquistado a él y a su pueblo. Nacida el 24 de octubre de 1887 en el castillo de Balmoral, en Escocia, Victoria Eugenia era la 8ª nieta de la reina Victoria de Inglaterra y dicen que su preferida. Hija de la princesa Beatriz y de Enrique de Battenberg, Victoria Eugenia creció bajo la protección y el control de su abuela, porque su madre, la princesa Beatriz, le había prometido a la reina que si la autorizaba a casarse con Enrique, no la abandonaría jamás y vivirían siempre a su lado. Y así sucedió. La llamaron Victoria por su abuela, Eugenia por su madrina, la emperatriz Eugenia de Montijo, Julia por su abuela paterna y Ena por ser un antiguo nombre celta escocés. Con la llegada del año 1906, crecen las especulaciones sobre la boda del rey. Los periódicos compiten en ofrecer información. En enero ya se hablaba de la inminencia de la boda y de los encuentros que Alfonso XIII mantendría en Biarritz con la princesa inglesa. El rey manda enviar un telegrama a su madre en el que le comunica su compromiso con Victoria Eugenia. María Cristina inicia inmediatamente los preparativos y se traslada al Palacio de Miramar, en San Sebastián, para recibir a la novia y a su séquito. A Victoria Eugenia le esperaba un difícil y a buen seguro doloroso trance. Deberá renunciar a su religión anglicana para abrazar la de su esposo y la del país del que sería reina, la religión católica.
La ceremonia de conversión se celebró en el Palacio de Miramar el 7 de marzo. Cumpliendo lo que disponía la Constitución, Alfonso XIII comunicaba a través del gobierno su decisión de contraer matrimonio. Primero se presentó en el Congreso de los Diputados, después en el Senado. Tanto en una como en otra cámara, los dictámenes fueron favorables al matrimonio real y las felicitaciones efusivas. Aunque el debate previo fue aprovechado por muchos políticos de distinto signo para exponer sus preocupaciones y aspiraciones. Entre el amplio abanico de parlamentarios, hubo quien se mostró partidario de no iniciar la amistad con Inglaterra si antes no devolvían el peñón de Gibraltar, y quien pedía que los reyes se casaran y fueran felices, pero fuera de España. Si las discrepancias ante la boda del rey fueron minoritarias en el ámbito político, casi no existieron entre los madrileños, que estaban dispuestos a festejar como se merecía tan importante acontecimiento. El mismo Alfonso XIII participó en un rally hacia el Palacio del Pardo para darle la bienvenida a la recién llegada Victoria Eugenia. No sabemos si fue el primero en llegar, pero inmediatamente subió al balcón para saludar junto con su prometida a todos los participantes en aquel acto previo a la boda. La fecha elegida para tan importante acontecimiento fue el 31 de mayo de 1906. El día había amanecido magnífico. El sol lucía esplendoroso en aquella mañana primaveral. Madrid aparecía engalanado para la celebración y los madrileños llenaban las calles por las que discurría el cortejo nupcial. La mayoría de la gente ignoraba los rumores de posibles atentados, pero la seguridad, el gobierno y el propio rey sí tenían conocimiento de las amenazas terroristas. La boda se celebra en la iglesia de los Jerónimos. Hacia allí se dirige Alfonso XIII. En el Ministerio de Marina, Victoria Eugenia termina de arreglarse. La novia luce traje blanco con encaje de cola larguísima. Lleva un manto también blanco que había pertenecido a Isabel II. Diadema con 3 flores de lis y un broche en el que se había incrustado la perla peregrina llevada por las reinas de España desde que Felipe II se la regaló a Isabel de Valois. El retraso de Victoria Eugenia pone nervioso al rey. Muchos piensan en la tradicional demora de las novias. Pero Victoria Eugenia se retrasó por otras razones. El día de mi boda, me llevaron al Ministerio de Marina, que estaba justo enfrente de Palacio. Y allí me vestí. Tuve que esperar un poco, ya que el primer ministro Moret llegó tarde a recogerme. Esto preocupó mucho al rey, que sabía que había una amenaza de atentado. La entrada de la novia en la iglesia hizo desaparecer todos los miedos y los esponsales se celebraron de acuerdo con lo previsto. Nadie podía imaginar que esto había sido posible gracias a una decisión tomada en los últimos días en la que se prohibía la entrada a los Jerónimos de los periodistas. Según parece, la decisión impidió que el atentado contra los reyes se llevara a efecto en el interior del templo, como tenía planeado el anarquista Mateo Morral, que había conseguido un asiento en la tribuna de la prensa gracias a un periodista americano al que habían trasladado a otro lugar. Finalizada la ceremonia, muchos respiraron aliviados. Tal vez los rumores eran infundados. Los reyes abandonan la iglesia. En la calle les esperan los madrileños para vitorearles. También aguarda Mateo Morral. Yo lo ignoraba todo, pero mi marido, claro, había recibido anónimos y una fotografía de aquel hombre tan horrible. Entre el calor y los aplausos de los madrileños, Alfonso XIII y Victoria Eugenia iniciaron el recorrido por las calles de Madrid para dirigirse al Palacio Real. Alfonso XIII, para evitar sustos y como medida de seguridad,
había prohibido tirar flores, y al pasar ante el número 88 de la calle Mayor, frente a la de San Nicolás, Alfonso le dijo a la reina que ya no había peligro. Solo fue al final de la calle cuando me arrojaron flores. Mi marido me dijo que había prohibido que echaran flores, pero que ya no había peligro. No tuve ni tiempo de preguntar, ¿qué peligro?, cuando ocurrió. Les puedo asegurar que no fue agradable bajar y ver toda aquella sangre. Vi a un pobre soldado con las piernas así. ¡Qué horror! Otro que pude ver estaba completamente destrozado. Tiene que resultar muy difícil sobreponerse a un atentado en el que intentan arrebatarle a uno la vida. Un atentado en el que murieron 23 personas y otras 100 resultaron heridas. ¿Con qué ánimo se supera una desgracia así, ocurrida además el mismo día de tu boda? ¿Con qué ánimo puede una joven enfrentarse a la realidad de que ese país desconocido que le ha tributado semejante bienvenida será desde entonces el suyo? La ya reina de España, Victoria Eugenia, mira horrorizada a su alrededor. Alfonso la tranquiliza mientras asegura que no les ha sucedido nada, que están ilesos, que atiendan a los heridos. Una vez en palacio, los reyes salen al balcón para saludar a los allí reunidos. Deciden suspender el banquete nupcial. Inmediatamente se dispone todo para que el comedor real, aquel que había sido inaugurado para celebrar la boda de los padres del novio, los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, se convierta en el escenario de la recepción oficial que los reyes ofrecerán a sus invitados. A las 2:20 de la tarde, la carroza que transportaba a los recién casados pasa por el número 88 de la calle Mayor, a escasos metros de su destino. Este es precisamente el edificio de la calle Mayor de Madrid, en aquel balcón, en la quinta planta, desde el que el anarquista Mateo Morral lanzó el ramo de flores al paso de la comitiva en la boda de sus majestades los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. En un balcón de la finca y confundido entre la multitud que aclama a los soberanos, se encuentra Mateo Morral. Hijo de una acaudalada familia de Sabadell, había recibido su instrucción anarquista en Alemania, en uno de sus múltiples viajes por Europa. De regreso a España, empieza a trabajar con Francisco Ferrer y Guardia, conocido anarquista catalán y fundador de la Escuela Moderna. A primeros del mes de mayo de 1906, Morral viaja a Madrid con el fin de preparar un atentado contra el monarca. Elige el acontecimiento de la boda real prevista para el 31 de ese mismo mes. Es el mes maldito de Alfonso XIII. En Madrid reside en varias pensiones que paga religiosamente y finalmente se instala en una casa de huéspedes cita en el número 88 de la calle Mayor, y por donde ha de pasar el cortejo nupcial. Allí prepara el artefacto que lanzará a los recién casados. Se trata de una clásica bomba de las llamadas Orsini, un tipo de bomba muy usada en los atentados anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando la comitiva alcanza el número 88 de la calle Mayor de Madrid, Morral introduce la bomba en un ramo de flores y desde el balcón de la pensión lo lanza hacia la calle. La dinamita y la nitrobencina de que está compuesto causan verdaderos estragos. Mateo Morral aprovecha la confusión para huir entre la muchedumbre a refugiarse en la redacción del diario El Motín, que dirige otro simpatizante anarquista, José Naskens. Mientras tanto, los reyes, que han resultado ilesos, alcanzan la seguridad de palacio. El monarca vuelve a repetir las palabras que pronunciara un año antes tras el atentado sufrido en París. Son gajes del oficio, dice. Mateo Morral, ayudado por Naskens, se traslada a Torrejón de Ardoz, desde donde tiene previsto ir a Barcelona en tren. Pero el 2 de junio, mientras se encuentra en un ventorrillo donde había parado a comer, es reconocido.
Un guardia forestal le pide que le acompañe al exterior. Morral, en principio, no opone resistencia, pero apenas han abandonado el local cuando se vuelve hacia él y le mata de un tiro. Acto seguido, se coloca el revólver en el pecho y se suicida. El perfil de Mateo Morral, el frustrado asesino del rey aquel mes de mayo de 1906, no se correspondía en absoluto con el tan difundido del autor de crímenes tan espectaculares como se daban en la Europa del momento. No era en absoluto una persona procedente de un medio miserable, analfabeto, poco instruido, desesperado y demás. Todo lo contrario, pertenecía a una familia catalana acomodada, tenía un nivel de estudios muy superior al de la media en aquel entonces, y otro elemento muy importante es que había estado temporadas largas en Europa, cosa muy poco habitual en la España del momento. Se relacionaba en Cataluña, lo había hecho con Ferrer Guardia, personaje muy destacado en la tarea de reforma, de la necesaria reforma de la educación. En Madrid, Mateo Morral se relacionó con personajes muy destacados de la vida intelectual, personas como Pío Baroja, como Valle Inclán, etc. Quiero decir que no era una persona, no era un asocial en absoluto. Lo que le llevó a atentar contra el rey pues pudo haber sido una construcción que él se hizo y que pensó que con ello solucionaba unos graves problemas. Francisco Ferrer y Guardia, su fundador, es procesado por el atentado. Uno de sus abogados es Lerroux. Tras un año de prisión, Ferrer sale en libertad por falta de pruebas. Victoria y Alfonso son jóvenes, se quieren, deben mirar ilusionados el futuro. Antes de cumplirse los 4 meses de la boda, la reina estaba embarazada. La alegría por la buena nueva era indescriptible en la familia real y entre los monárquicos. También el pueblo seguía con interés las noticias del real matrimonio. La antigua costumbre de disparar 15 o 21 cañonazos, según el sexo del recién nacido, había caído en desuso, y Alfonso XIII dispuso que si el hijo que esperaban era varón, se pusiera en la parte alta de la esquina del palacio, llamada Punta del Diamante, una bandera española, y si era niña también una bandera, pero en este caso blanca. El 10 de mayo de 1907 nació el heredero. Victoria Eugenia decidió amamantar a su hijo. Esta medida, sorprendente en una reina, la hizo muy popular entre el pueblo. Sin duda, una de las características de la personalidad de la reina era su valentía y modernidad al mostrar sus gustos, aunque estos sorprendieran en una sociedad como la española. A Victoria Eugenia no le importaba que la vieran fumar, y algunas veces utilizaba pantalones. La reina también fue una de las primeras mujeres que en España realizaron deporte. El bautizo del príncipe heredero Alfonso se celebró con toda solemnidad. Era un bebé rubio, precioso, pero pronto se descubrió que había nacido con una grave y complicada enfermedad. El príncipe don Alfonso era hemofílico. El dolor y la preocupación se apoderaron de todos. Esta enfermedad, de la que las mujeres pueden ser portadoras y transmitirla a sus hijos sin que ellas la padezcan, dicen que fue una de las causas de las futuras desavenencias entre los reyes. Mucho se ha escrito y especulado sobre el tema, del que existen las más variadas opiniones, que van desde que el rey y su madre María Cristina conocían el problema de Victoria Eugenia, hasta los que afirman que todos lo ignoraban, porque la hemofilia era entonces una enfermedad desconocida, pasando por quienes aseguran que la familia real británica sí era consciente, aunque se lo ocultó a la española. Mientras el príncipe de Asturias vivía rodeado de cuidados especiales, los partos de la reina eran seguidos con temor. Victoria Eugenia tuvo 7 hijos, de los que sobrevivieron 6. Además del primogénito, el pequeño, don Gonzalo, también nació con esta enfermedad, aunque en menor grado.
El segundo, el infante don Jaime, tuvo problemas de sordomudez debidos a que le rompieron los huesos auditivos en una errónea trepanación. Las dos hijas, las infantas doña Beatriz y doña Cristina, crecieron sanas, pero siempre cabía la posibilidad de que hubiesen heredado la enfermedad y algún día pudiesen transmitirla. El hijo que nació completamente sano fue el tercero, el infante don Juan, padre del rey don Juan Carlos I. Esta difícil y complicada situación sin duda iba a influir en las relaciones de la pareja real. A los 8 años de celebrarse el matrimonio, doña Victoria Eugenia sabe que su unión no funciona. Don Alfonso XIII mantenía una serie de aventuras amorosas sin ningún tipo de pudor. Todo el mundo conocía los amores del monarca. Al dolor producido por el desamor de su esposo se une el dolor ante la injusticia al ver que todo el mundo justificaba los amoríos del rey y la culpaban a ella del alejamiento de Alfonso. A pesar de ello, la soberana no perdió la compostura. Doña Victoria Eugenia aguantó con dignidad y valentía las infidelidades y el reprobable comportamiento de su marido. El rey culpó a su esposa Victoria Eugenia de la presencia de la hemofilia en la familia, comenzando desde ese momento una turbulenta vida amorosa extraconyugal. El mismo año de su matrimonio, Alfonso XIII comienza una relación sentimental con Mélanie de Vilmorin, una de las mujeres más bellas de la Europa de aquel momento, casada con el millonario Philippe Vilmorin. Fruto de esta relación nace el primer hijo bastardo del rey, Roger, quien guardaba un notable parecido físico con su padre. La siguiente amante en la lista fue la propia institutriz de los infantes, la escocesa Beatriz Nun. Ella también se quedó embarazada del rey, pero fue expulsada de la corte con el fin de evitar un escándalo. Se trasladó a París, donde tuvo, en 1916, a una hija que, al igual que su anterior hijo, era la viva imagen del rey. A la niña se le puso el nombre de Juana Alfonsa Milán, siendo este apellido el título que conservaba el rey de entre los históricos de la corona española. De este modo, ¿qué ocurría? El monarca reconocía, de hecho, a la niña sin que sufriese el oprobio de llevar el apellido Borbón. Es con Juana Alfonsa con quien se paseaba el rey en su exilio en Ginebra, alimentando los rumores sobre una supuesta nueva amante del rey. Alfonso XIII se ocupó de Juana Alfonsa hasta que ésta se casó, trasladándose a Madrid, donde residiría hasta su muerte en el año 2005. Pero quizás el verdadero amor del rey, con la excepción hecha de su esposa con quien se casó verdaderamente enamorado, fue la actriz Carmen Ruiz Moragas. Se habían conocido tras un estreno teatral en 1916 y el rey enseguida quedó prendado de su belleza. Con el fin de paliar en la medida de lo posible el rumor que empezaba a correr como la pólvora por los mentideros de la villa, a Carmen se le preparó un matrimonio de conveniencia con el popular torero mexicano Rodolfo Gaona, el Califa de León. Pero el divorcio llegó en apenas 6 meses. Carmen se instaló en un chalet a las afueras de Madrid, propiedad de unos amigos del rey, donde éste acudía a visitarla lejos de miradas indiscretas. Carmen se quedó embarazada y dio a luz en Florencia, donde había acudido en busca de intimidad y discreción. El rey estuvo presente en el parto, amparando su ausencia en uno de sus múltiples viajes privados que realizaba por Europa y de los que no tenía que dar ninguna explicación. Al recién nacido, una niña, se le puso el nombre de María Teresa, como una de las hermanas del rey. Pese a la discreción aparente, estos acontecimientos eran de dominio público, provocando el sufrimiento silencioso en palacio de la reina Victoria Eugenia y la reina madre María Cristina.
En abril de 1929 nacería el segundo hijo fruto de esta relación. Se le llamó Leandro Alfonso y, como el resto de los hijos bastardos del rey, era un clon de su padre. El nacimiento de estos hijos sanos provocó el pánico en la reina, pues pensaba que podían ser esgrimidos como causa para una posible nulidad de su matrimonio con el rey de España. La llegada de la República obligó a la familia real a trasladarse al exilio, pero no así a la otra familia real, que permaneció en Madrid. Carmen Ruiz Moragas falleció de cáncer en 1938 y de la educación y necesidades de sus hijos se encargó un tutor que administraba una sustanciosa cantidad depositada por el rey en un banco suizo. María Teresa, su hija, moriría en Florencia en 1965. Finalmente, tras los múltiples esfuerzos y pleitos en el año 2003 y mediante sentencia judicial, por fin se le reconocería a don Leandro Ruiz Moragas el derecho a utilizar el apellido Borbón, quedando inscrito como hijo de su majestad Alfonso XIII, con todos los derechos que le fuesen favorables, ostentando desde ese momento el título de Infante de España y recibiendo el tratamiento de Alteza Real, aunque estas últimas pretensiones nunca han tenido reconocimiento oficial por parte de la Casa Real, representada por el actual rey de España, don Juan Carlos I.